Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la importancia de lo local y de los actores locales en las misiones militares e internacionales, especialmente las misiones de paz y estabilización. Y para hablarnos sobre este tema tenemos con nosotros a Marian Durán, que es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Marian, bienvenida. Muchas gracias, Javier, por invitarme a participar con vosotros en el podcast. Es todo un honor. Máxime cuando os he escuchado, vengo escuchando los podcasts y comprobando el éxito que tenéis. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Un placer y muchas gracias a ti. Y además que me hace ilusión porque eres compañera del departamento y mira, pues tener también aquí a colegas del departamento y de la universidad siempre es un gusto. Además, este es un tema que hemos hablado de él, que te escucha muchas veces y que estoy seguro de que a la audiencia le va a interesar y le va a gustar. Como sabes, una cosa que solemos hacer la primera vez que nos visita un invitado es una presentación dialogada. Y en tu caso, además, yo creo que es especialmente pertinente porque el tema que vas a exponer es un tema que vienes trabajando desde el principio de tu carrera académica. O sea, la tesis doctoral, de hecho, tenía relación con este tema, ¿no? de las misiones internacionales y de las relaciones cívico-militares, de las relaciones CIMIC. Sí, efectivamente, Javier. Yo comencé a estudiarlo, a trabajarlo, a indagarlo, cuando estaba con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre las relaciones Fuerzas Armadas, ONG. Me centré en el caso de Kosovo en su momento. Pues ahí trabajé todo lo que era las relaciones entre la misión internacional, la operación de paz y el entorno local, el impacto que tiene, centrándome especialmente en aquel momento en las ONG locales e internacionales. Y bueno, luego pues he seguido trabajando este tema, abarcando pues la relación con el entorno local, con las comunidades locales, élites nacionales, subnacionales, con lo que es el entorno local en general. Una cosa que distingue tu currículum de otras trayectorias académicas es que has tenido la oportunidad de combinar el trabajo académico, podríamos decir, de despacho, el que hacemos todos, ¿no? Pues en las bibliotecas o más bien ahora mismo ya cada uno en su despacho y conectado virtualmente a revistas científicas y a otras fuentes, con el contacto directo con el terreno. O sea, que eres de las pocas académicas españolas que trabajando este tema has participado, has hecho trabajo de campo en misiones internacionales sobre el terreno, o sea, ahí donde están desplegadas las tropas españolas. Sí, la verdad es que he tenido la suerte, me siento, la verdad es que una gran afortunada por haber podido desarrollar trabajo de campo en estas misiones. La primera vez que que desempeñé esta labor fue en Kosovo, en la base española, con las Fuerzas Armadas Españolas, con el Ejército Español. Y bueno, allí estuve una semana haciendo entrevistas. Lo mismo en Líbano, en Marjayun, en la base española igualmente. Esto fue en el año 2010. Y bueno, realicé entrevistas a lo que fueron funcionarios de Naciones Unidas, de otros organismos internacionales allí presentes, lo que eran militares, ONG locales, ONG internacionales, élites locales, líderes políticos, líderes religiosos. Y eso pues me dio una perspectiva muy global, muy interesante, ¿no? De cómo es el entorno, qué impacto tiene la misión, cómo se desarrollan las relaciones entre la misión internacional y el contexto de lo local, entender mejor la labor que hacen los equipos CIMI de cooperación civil-militar y entender mejor lo que está sucediendo y la perspectiva de los actores locales. Es una suerte porque es un trabajo de campo muy interesante en sí mismo para las investigaciones que has desarrollado y luego también es un trabajo de campo que como experiencia vital, pues pocas personas tienen esa oportunidad. Que eso estamos acostumbrados a leerlo en colegas norteamericanos, anglosajones, que
que ahí está mucho más normalizado, también tienen mucha más financiación, también más posibilidades de acceso a ese tipo de trabajos de campo, que en la Academia Española no es tan frecuente, y la verdad es que eso es algo que distingue tu currículum. Y luego también, y esto también es algo común que ya ha salido con otros invitados, porque es algo propio, ¿no?, de los estudios estratégicos, que tu trabajo sirva también, o sea, tu trabajo académico sirva como transferencia de conocimiento a Fuerzas Armadas, porque participaste, bueno, has participado en muchos proyectos, pero uno que destacaría es el de Cultural Awareness. Este fue en el marco de la Alianza, o sea, sé que fue a través del MADOC, con el que tenemos muchísima relación aquí en la universidad. ¿Pero en qué marco era ese proyecto internacional? Sí, efectivamente, el proyecto se llamaba Multinational Experiment 6 y el título era Cross Cultural Awareness, y era un proyecto que estaba desarrollado, estaba bajo la cobertura era de uno de los proyectos de OTAN, y España era el país que se encargaba de desarrollar ese proyecto. Ese proyecto se llevó a cabo entre UTRAFAS y MADOC pues colaboró con la Universidad de Granada, y yo fui una de las investigadoras principales de ese proyecto. Hubo 3 investigadores principales, yo fui una, y mi línea se encargó, con el equipo de investigación que tenía, de detectar los factores culturales conflictivos que se producían por el impacto de la misión, la relación de la misión y lo local. En aquella época Estados Unidos estaba muy preocupado, cuando estaba la misión de Afganistán, y estaba muy preocupado, ¿no?, por estas cuestiones de las relaciones con los locales, cómo te perciben, las fricciones que puedan surgir. Entonces este experimento fue muy interesante, nos llevó por muchos países, hubo muchos países participantes, España lo lideraba, pero participaron muchísimos países, muchos investigadores de diferentes países, y en el marco de este proyecto fue donde desarrollé el trabajo de campo en el Líbano, que fue, al igual que el de Kosovo, una experiencia vital fascinante, porque permitió pues entrevistar a líderes políticos y religiosos de las comunidades libanesas, desde chiíes, suníes, drusos, maronitas, bien pues entrevistarlo en su lugar de trabajo, bien en sus casas, bien en el caso de los maronitas, los líderes religiosos en la iglesia, las ONG locales, las ONG internacionales, y fue una de las experiencias más profesionales más interesantes que he tenido en mi vida, sinceramente. Genial. Bueno, pues antes de entrar ya en el tema, que como ha quedado claro, es un tema que dominas, y por tanto este episodio es una oportunidad para destilar mucho de ese conocimiento que has adquirido. Un aviso así sobre el podcast, que es que este episodio en concreto lo voy a catalogar, se lo voy a poner en el apartado de cuestiones militares del podcast. O sea, si vais al archivo del podcast a través del enlace que hay en la descripción de cada episodio, pues veréis que eso lleva a la página de Global Strategy, donde están todos los temas a través de los cuales se ordenan los episodios, y este irá al apartado de militar. En ese apartado tenéis otro episodio relacionado, que es el número 84, que se llama ¿Tienen futuro las operaciones militares de estabilización y de contrainsurgencia?, que es un episodio que grabamos con el coronel José Luis Calvo Albero, que es también buen amigo. Vale, pues si te parece, entramos ya directamente en la cuestión. Entonces, lo primero sería el por qué esto es relevante, o sea, por qué el enfoque local es algo que se debe tener presente al diseñar cualquiera de estas operaciones internacionales, y es algo que hay que tener presente también en el desarrollo de la propia misión. Aquí lo que voy a plantear al hilo de tu introducción es este enfoque de lo local en las operaciones de paz en general, en las misiones internacionales. Entonces, quisiera aclarar para nuestra audiencia que esto es como una lente, ¿no? Imaginemos una lente, un enfoque, la lente va enfocando, entonces yo me voy a centrar en qué impacto tiene la misión en lo local, qué tipo de interacciones se hacen, cómo son las relaciones civiles militares en las operaciones de paz.
Bueno, para situarnos también, en primer lugar, para situarnos, sí quisiera destacar que si bien estamos ante un cambio de orden internacional, si bien ya la paz liberal entró en decadencia hacia el año 2010 o 2015, coincidiendo con los procesos de erosión de la democracia en el mundo, el incremento de la autocratización. Si bien también pues, las misiones de Naciones Unidas ahora mismo no tienen el apogeo que tenían en la década de los 90, ¿no? Cuando justo en la posguerra fría pues, se produce ese apogeo de las operaciones de paz, el incremento de las ONG a nivel mundial. Sí es muy importante, interesante tenerlo en cuenta porque es como, digamos, ver una especie o tener en cuenta una especie de lecciones aprendidas y también tener en cuenta que, bueno, Naciones Unidas todavía hay activas, de Naciones Unidas hay activas en el mundo, si no recuerdo mal, unas 12 o 13 misiones, misiones de paz, operaciones de paz. Básicamente me voy a centrar en las operaciones de paz y voy a hablar a nivel general, ¿no? Aunque puede que luego en algún momento haga alguna otra referencia. Cuando despliega, hay que tener muy en cuenta que cuando despliega una misión, eso tiene unas consecuencias y tiene un impacto político, social y económico en lo que se llama la host nation, ¿no? La nación anfitriona que ha dado su consentimiento. Y eso tiene un impacto en esas comunidades locales, tiene un impacto en las personas. Entonces, no debemos olvidar que hay unos actores locales y nacionales, ¿no? Que son con los que va a interactuar la misión, la operación de paz, y que son obviamente las élites nacionales, las élites subnacionales o locales. Dentro de estas élites pues tenemos élites básicamente políticas, aunque haya también algún otro tipo de interacción con élites económicas, pero son básicamente con las élites políticas. Y luego, dependiendo de los tipos de misiones, también es muy importante tener contacto con los líderes religiosos, ¿no? Y aquí me refiero al caso del Líbano, por poner un ejemplo, porque es donde también hay que tener en cuenta que España está ahí desplegada, ¿no? Desde el año 2006. También tenemos que destacar las ONG nacionales, internacionales, locales, las agencias de desarrollo, las poblaciones locales en general. Entonces, todo esto sería el mundo de lo local. También hay que tener en cuenta que en la mayoría de estos casos, y por eso pues muchas veces se dan se producen los conflictos y tiene que, y se aprueban las operaciones de paz, es que nos encontramos ante sociedades profundamente divididas. Sociedades profundamente divididas, ya sea en el plano religioso o en no religioso, no serían las divisiones más importantes. Estas sociedades, ¿cómo van a percibir a la misión? A ver, la misión tiene una legitimidad internacional porque ha sido aprobada con un mandato de Naciones Unidas, tiene un mandato. Ahora, es percibida como legítima a nivel local. Pues eso va a depender del tipo de misión, porque como hemos dicho, como acabo de decir, hay misiones que se despliegan en contextos donde las sociedades están profundamente divididas y no todos los actores pueden que perciban a la misión pues de la misma forma o con la misma simpatía. Y bueno, todo esto lo pude comprobar cuando hacía mis trabajos de campo en terreno, tanto en Kosovo como en Líbano, como he mencionado antes. Y en el caso, concretamente en el caso, cuando hicimos trabajo en el caso del Líbano con en el marco del proyecto Multinational Experiment Cross Cultural Awareness, pues teníamos el encargo de detectar esos factores culturales conflictivos. Sí es verdad que ya había habido autores en la academia en Estados Unidos, sobre todo Rubinstein, que había trabajado estos temas en algunos contextos, y nosotros lo hicimos para el caso del Líbano y también para Afganistán, pero para Afganistán entrevistando a lo que fue militares españoles. No nos pudimos desplazar allí para tener la otra percepción de la población local. Fue imposible el desplazamiento, pues por motivos obvios
de seguridad, pero sí lo pudimos hacer en el Líbano. Entonces, se detectaron una serie de factores culturales, eso lo hemos visto, lo tenemos en algunas publicaciones, en una que realicé con mi compañero, con Antonio Ábalos, que lo publicamos en un artículo en UNISTI, también en un libro de la editorial de la Universidad de Granada con otros compañeros del MN6. Y aquí pues detectamos una serie de factores culturales conflictivos. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. La cuestión del género, que es evidente, ¿no? Es decir, cómo el tema de la mujer, todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer, pues esto es interesante. No es lo mismo el hecho de tener mujeres militares, sí puede ser positivo, que normalmente lo es, para que haya un mayor acercamiento a las poblaciones locales. De hecho, pues se ha ido incorporando el papel del gender advisor, ¿no? Del asesor de género para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, cómo tratar no solo esta cuestión, ¿no? Sino cómo tratar el tema de la mujer en comunidades o en países que son sociedades más tradicionales. Entonces se necesita un asesor o asesora de género. Luego cuestiones, por ejemplo, como el honor, ¿no? En estas sociedades más tradicionales, ¿no? Lo que desde la perspectiva de la misión se pueda entender como honor no es lo mismo que se pueda entender a nivel local. Incluso cuestiones que la misión considera que pueden ser corrupción, ellos a nivel local en sociedades tradicionales no lo entienden como corrupción, y esto está estudiado además en antropología, ¿no? En una obra que se llama El regalo de Gitt, ¿no? Porque las sociedades tradicionales donde no hay una cobertura social entienden que, bueno, yo hago una cosa por ti, mañana la haces por mí. Entonces, todas estas cuestiones eran cuestiones que culturalmente suponían factores culturales conflictivos y que, bueno, tenían que, digamos, limarse de alguna forma y lograr un entendimiento entre la misión y lo local. Más concretamente, además esto puede ser a nivel general, ¿no? Las cuestiones de género, honor o corrupción. Pero, por ejemplo, en el caso del Líbano, lo que sí detectamos una cuestión muy interesante en las entrevistas, cuando hacíamos las entrevistas con los actores locales, y era la cuestión de los discursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras la misión tiene un discurso, la operación de paz, la misión en general tiene un discurso, partimos de un discurso racional, a veces a nivel local puedes encontrarte con líderes políticos o religiosos que construyan un discurso más mítico, basado más en cuestiones haciendo alusión a los símbolos pues, de la patria o a la historia, mitificar la historia, no, construido de una forma más, podríamos decir, más mítica. Entonces, todo esto genera una serie de cuestiones para las que la misión, los militares deben estar preparados y de hecho lo están, ¿no? Porque tienen un entrenamiento continuo, formaciones específicas antes de partir a misión, tienen asesores, tienen los equipos de cooperación cívico-militar, los equipos CIMI, que son como sus ojos en terreno, tienen manuales. Y bueno, y todo esto se ha ido desarrollando también a lo largo de los años. No es lo mismo cómo se partía una misión, no solo para España, sino para todos los países, en los años 90, a cómo se hace actualmente, ¿no? Porque la misma Naciones Unidas pues, ha ido pues, desarrollando informes y cuestiones a este respecto. Entonces, lo que sí quisiera destacar que es la importancia de tener en cuenta la cultura local, la importancia de tener en cuenta a los locales y de incorporar sus percepciones, porque de ahí va a depender también la legitimidad de la misión, que la misión se pueda desarrollar concretamente. De hecho, pues Naciones Unidas, pues desde los fracasos de lo que fue Somalia, luego Ruanda, el tema de Afganistán, pues todo esto han sido lecciones aprendidas y ha ido también pues desarrollando o cambiando, bueno, desarrollando y publicando una nueva normativa, ¿no?
pues, teniendo en cuenta todas estas demandas y todas estas cuestiones, ¿no?, que se van observando en terreno. Claro, es que lo que estás comentando es un reto de aprendizaje organizacional, bueno, monumental y además en distintas dimensiones, tanto para los propios ejércitos que han protagonizado esas misiones, como luego también asumo que para los ministerios, por ejemplo, de Asuntos Exteriores y Cooperación, porque al final estas intervenciones se hacen desde el enfoque integral, o sea que hay distintas herramientas de poder en juego, como luego para las propias instituciones internacionales. Estoy pensando, por ejemplo, también en OTAN, que ha participado en muchas de esas misiones, tal como estás comentando, ¿no? Entonces, como son tantas instituciones que han aprendido, si te parece que nos centremos en esta última que acabas de mencionar, o sea, la experiencia convertida en documentos por parte de Naciones Unidas, cómo se aprecia esa evolución, ese aprendizaje. Sí, Javier, sí, yo creo que sí, es pertinente, porque claro, todo esto, para ver cómo, digamos, todo este aprendizaje se ha ido integrando en los últimos 35 años, podríamos decir, pues habría que remontarse para ver cómo la evolución de la consideración de lo local en los documentos, en las normativas, o cómo se ha producido una institucionalización de soluciones, ¿no? Quizá es interesante centrarse e ir buscando dentro de todos esos documentos de Naciones Unidas esa perspectiva de lo local, si se ha ido integrando o no. Entonces lo voy a ir comentando. No cabe duda que hay que remontarse a 1992, a la que es conocida por todos como una Agenda para la Paz de Boutros-Ghali. Una agenda para la paz no se nombra, apenas se menciona el tema de lo local, ¿no? Sí es verdad que la Agenda para la Paz supuso un hito, estableció las bases doctrinales de una nueva generación de operaciones de paz. Aquí es donde se introduce la cuestión de la construcción de la paz, de peace building, pero no hubo una propuesta de incluir a los actores locales en el sentido de protagonistas, de tenerlo en cuenta, de incluirlos para como protagonistas de resolución de los conflictos. Entonces, una visión pues más que prima o prioriza las instituciones estatales, más diplomática o quizá más estatocéntrica, no sería mi opinión. Luego el informe Brahimi sí menciona a los locales, ¿no?, pero como más subordinado al mandato institucional. Los menciona, pero no los considera como actores participantes, ¿no?, como protagonistas activos. Sí es verdad que el informe Brahimi supuso otro hito en el año 2000, porque también aportó el enfoque integral, ¿no?, y introdujo un realismo operativo, ¿no?, y la necesidad de proteger a los civiles, pero digamos, no situaba a los actores locales o a las comunidades locales como protagonistas. Nos tenemos que ir al año 2008, concretamente a un informe sobre operaciones de paz, principios y guías, que es conocido como la doctrina Capstone, que es cuando por primera vez entiende que la legitimidad local es una condición indispensable para el éxito. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que hay que tener una interacción constante con la sociedad civil, una conducta ejemplar de las Fuerzas Armadas y que hay que, digamos, empoderar a las comunidades locales, empoderar lo local, ¿no? Es lo que se conoce en literatura anglosajona cuando se escribe sobre estos temas como local ownership, ¿no? Apropiación de lo local, titularidad de lo local, ¿no? Luego vemos que la academia que ha dicho sobre estas cuestiones. De 2008 pasamos a otro informe que yo creo que también es interesante, que es un informe
que lleva por título Comprender e integrar las percepciones locales en las operaciones de paz multidimensionales de Naciones Unidas. Esto se elaboró por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y digo que es interesante porque en este documento, para este documento se realizaron entrevistas y se tuvieron en cuenta las percepciones de los locales. Es decir, en este documento se analizaba cómo las misiones de paz podían recopilar, analizar o incorporar las percepciones locales, ¿no? Y todo ello pues con el objetivo de mejorar la eficacia y la legitimidad de las mismas. Entonces, bueno, pues el punto importante es que incorporaban esa percepción de lo local y incorporarla supone pues que se pueda tener una mayor credibilidad para conducir hacia un estado final o hacia una paz más sostenible. Esto en el 2013. En el 2015 hay otro informe interesante que se le conoce como el informe IPO de 2015. Este lo presidió José Ramos Horta, que fue Nobel de la Paz y presidente de Timor Oriental, y se elaboró por el panel independiente de alto nivel sobre operaciones de paz. En este informe, de nuevo, ¿qué dices? Nos fijamos solo, repito, en buscando dentro de estos informes qué dice sobre la relación con los actores locales y el protagonismo que tienen que tener para las misiones. Entonces, en este informe, lo que se destacaría es que tiene una visión centrada en las personas y en las comunidades, que se pretende que Naciones Unidas o que las misiones que escuchen a las personas afectadas, en definitiva, que las personas, la gente esté en el centro de las operaciones de paz y que la ONU pues establezca pues relaciones, vínculos, alianzas pues con actores regionales, nacionales y locales. Entonces, bueno, de este informe IPO de 2015, pues pasamos a otro informe en 2016. Este informe en 2016 pues lleva por título Comprender y mejorar el compromiso con la sociedad civil en las operaciones de paz de Naciones Unidas, de la política a la práctica. Y fue elaborado por el Departamento de Operaciones de Paz y el Departamento de Apoyo en Terreno. Y bueno, en este informe, pues, que destacaría, pues, que se subrayaba la importancia de fortalecer la relación entre las misiones de paz de la ONU y la sociedad civil para conseguir una paz más duradera. Y bueno, y la importancia también de esa interfaz, ¿no? De esa coordinación interinstitucional y esa relación con los actores locales. Luego ya hay otros informes más recientes de 2018 y 2021 que se llama Action for Peacekeeping, Acciones para Peacekeeping, que es de Antonio, presidida por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. 2018 y 2021, que es el mismo, pero que lleva más a la acción, ¿no? Que es el Action for Peacekeeping Plus. Y establecen una serie de estrategias, si no recuerdo mal, eran 7 u 8 estrategias, y entre ellas, pues bueno, hablaban de la importancia de proteger a los civiles, de la importancia de las mujeres, la cuestión de mujer, paz y seguridad, ¿no? Haciendo alusión a la 1325 sobre mujer, paz y seguridad. Y entonces también sobre rendición de cuentas de las misiones. Y eso básicamente, yo creo, si no se me olvida ninguna, yo creo que pueden ser las más importantes a tener en cuenta desde una agenda para la paz, los documentos más importantes que ha habido, empezando por el 2008, como he mencionado, de la doctrina Capstone, para tener en cuenta o donde podemos localizar que se habla sobre la
poblaciones locales, su empoderamiento o ponerla en el centro, ¿no? Como importante. En el caso español, fíjate, Javier, que buceando en toda la documentación española y demás, el único documento donde yo he encontrado que se hable expresamente de poblaciones locales es en la Directiva de Defensa Nacional de 2020, donde, bueno, en el apartado que se habla sobre las operaciones de paz y se habla de la importancia de, bueno, de tener en cuenta a las mujeres y de promover soluciones consensuadas, pues ahí habla de eso, de promover soluciones consensuadas y respetuosas con las poblaciones locales. Creo que es el único documento donde se menciona expresamente la palabra poblaciones locales. Entonces, fíjate que no es hasta la Directiva Nacional, Directiva de Defensa Nacional de 2020 donde se incluye, ¿no? Siempre se habla de operaciones de paz y, claro, hace suyo también, yo entiendo que lo que hace suyo es todo lo que ya viene trabajando Naciones Unidas y toda la experiencia de lo que es toda la experiencia que acumulada, ¿no? en terreno y de la importancia que hay que darle a este asunto. Y para concluir este apartado, yo también quisiera resaltar la importancia de qué se aporta qué aporta la academia en este sentido. Es decir, esto es lo que ha dicho Naciones Unidas, los documentos que tenemos de Naciones Unidas durante estas décadas, desde el 92 hasta 2000, hasta prácticamente la actualidad. Pero ¿qué han dicho los académicos? Y ya para concluir esta parte, ¿qué han dicho los académicos sobre esto? Porque, claro, se iban produciendo críticas a la vez en el ámbito de los países anglosajones y nórdicos, que es donde más se ha trabajado todo el tema de las operaciones de paz, ¿no? Y todas las publicaciones que se tienen de referencia, como International Peacekeeping, Peacebuilding, etcétera, etcétera. Pues ha habido quien ha defendido una paz, que la paz tiene que ser local, una paz local frente a una paz híbrida. Por paz local, ¿qué se entiende? Pues que tienen que ser, pone todo el centro en las comunidades locales, es decir, tienen que ser las comunidades locales las que lleven a cabo ese proceso y que las iniciativas tienen que ser exclusivamente desde abajo, bottom up, ¿no? Y que, bueno, pues se tienen que tener en cuenta casi exclusivamente pues sus normas, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué implicaría? Esto implicaría como una especie de, por decirlo así, de descolonización, ¿no? De la construcción de la paz, ¿no? Con esta paz local. Una de las autoras que ha trabajado estos temas es Séverine Autesserre. Y luego hay otros autores que defienden que no, que la paz tiene que ser híbrida. Aquí estarían Oliver Richmond, McIntyre es Roger McIntyre es el editor de la revista Peacebuilding, una revista de referencia en este campo. Y entonces aquí, bueno, pues lo que se integra más, la paz híbrida, por resumirlo, sería como una integración entre la perspectiva impuesta desde arriba, top-down, bottom-up. Es decir, que tiene que haber una interacción entre lo local y lo global, entre las comunidades locales y la misión, que los actores pues tienen que ser la ONU, las élites nacionales, subnacionales, locales, la sociedad civil, ¿no? Es decir, lo exterior y lo interior, una mezcla de normas, ¿no? Una acomodación, y por eso se llama híbrida, ¿no? La paz híbrida. Lo que aquí para resumir, lo que se intento transmitir es que hacia donde ha ido la academia es hacia la academia más crítica, ¿no? Hacia esa asunción del liderazgo, del local ownership, del liderazgo de las comunidades locales. Y bueno, y aquí otros autores también que han trabajado esto de forma importante han sido Cedric de Cony del NUPI en Oslo. Y básicamente sería, digamos que sería esa cómo podríamos resumir, ¿no? Toda esta cuestión de
de la evolución de las normas, informes, como resumen y de qué piensa la academia, ¿no? Como desde un punto de vista crítico, pues en la academia también se han hecho esas aportaciones. Muy bien. Con lo que has presentado hasta ahora ya tenemos una imagen general de esta cuestión, de la importancia de lo local a la hora de que esa operación multinacional pues sea legítima de cara a la población y que luego la estrategia que se vaya a aplicar sobre el terreno tenga en cuenta a esos actores, a esas partes interesadas, ¿no? En políticas públicas diríamos stakeholders, que son esenciales siempre en cualquier proceso de definición de los problemas y luego también de la propia implementación de las políticas. Entonces, tenemos de entrada la visión teórica, ¿no? Si te parece, podríamos entrar entonces a ya la parte más aplicada, más empírica y tu experiencia personal al respecto con la producción que se ha hecho sobre esta cuestión en España, o sea, la producción científica, lo que habéis trabajado y qué habéis constatado, ¿no? Y yo creo que el público va a agradecer si puedes poner ejemplos concretos donde esto se vea en acción, tanto pueden ser ejemplos positivos como negativos que resalten la importancia de este elemento en el diseño y ejecución de las operaciones. Sí, lo interesante es, como tú dices, ¿no? Pues ir poniendo ejemplos de estas cuestiones y para ello me voy a centrar en lo que es ya en este último bloque, me voy a centrar en cómo se puede ganar la legitimidad, es decir, qué se ha hecho para ganar la legitimidad, qué se ha hecho para hacer visibles a las comunidades locales y qué actuaciones se han llevado a cabo. Para ello, bueno, para constatar todas estas cuestiones, pues hemos desarrollado distintos proyectos de investigación. No solamente fue en su momento el Multinational Experiment, también hubo otro proyecto sobre operaciones de paz y relaciones con el terreno, con los actores locales, que se desarrolló entre el año 2015 y 2016 y ahí pues hicimos varias publicaciones, entre ellas una que se publicó en la revista española de ciencia política que hablaba, ¿no?, sobre esas experiencias militares en terreno. Hemos desarrollado un amplio trabajo de campo en general, ¿no? Desde el año 2010 hasta la actualidad, ¿no? También, bueno, hemos desarrollado otros proyectos de investigación relacionados. Ahora mismo estamos con otro proyecto de investigación que dirige Alberto Bueno sobre operaciones militares. Bueno, en definitiva, seguimos trabajando sobre eso. Entrando en materia, aquí nos vamos a centrar, como digo, en cómo se puede ganar legitimidad local y en este sentido publicamos un artículo en la revista Defense and Security Analysis el año pasado, en 2024, publiqué junto con Alberto Bueno y era específicamente del caso de España en el Líbano. Yo voy a hablar aquí de forma general, pero sí podré ir dando algunos ejemplos. ¿Qué tipo de acciones se llevan a cabo y qué tipo de acciones se ha constatado que son las que tienen interés o las que sirven, ¿no?, para ganar esa legitimidad local? Entonces, se pueden dividir, las dividiría, como lo hacemos en el artículo, en dos grandes grupos, lo que hemos llamado acciones materiales y, por otro lado, acciones no materiales o ideacionales, ¿no? Empezando por las acciones materiales, ¿estas en qué consistirían? Pues bueno, estas consisten en proveer de seguridad, algo básico, y prestar bienes y servicios públicos. Entonces, vemos que estas acciones materiales están dirigidas a fomentar, bueno, si lo relacionamos con los conceptos de seguridad, están dirigidas a fomentar la seguridad humana, ¿no? En la seguridad, ¿qué es interesante tener en cuenta? Por un lado, los patrullajes,
lo que es esa presencia simbólica del Estado y el acompañamiento que hacen los contingentes de Naciones Unidas en ese acompañamiento en los patrullajes. Aquí pues tenemos el caso también del Líbano, que pueden ser cientos o miles de patrullajes. Y por otro lado, hay misiones que llevan consigo también una reforma del sector de la seguridad, ¿no? El Security Sector Reform, que es el entrenamiento para las Fuerzas Armadas locales. ¿Qué se ha conseguido? A veces se ha conseguido en algún tipo de misión que esto sea tan efectivo, tanto el tema de patrullaje como el tema de la reforma del sector de la seguridad, que eso se le ha denominado cuando se lleva a cabo una acción positiva que tiene resultados pues que tienen un impacto adecuado en lo local, se le ha llamado islas de excelencia, ¿no? Entonces, las islas de excelencia, pues bueno, es cuando eso se puede poner como ejemplo o ir trasladando a otros ámbitos. Luego, ¿qué tipo de servicios se proveen a nivel local? Pues desde seguridad, reconstrucción, ayuda médica, proyectos culturales, desarrollo agrícola, en infraestructuras, pues desde reconstrucción de hospitales, carreteras, escuelas, alumbrado público, abastecimiento de agua, ¿no? Lo que sería la infraestructura crítica. Esto va a depender de la misión también, en qué profundidad se hagan unas cuestiones o se hagan otras. Pero sí he de destacar que, por ejemplo, hay misiones en las que se ha valorado, por ejemplo, mucho lo que es el desarrollo agrícola y la ayuda veterinaria, como es en el caso del Líbano. En otros, a lo mejor más la ayuda médica, como fue en su momento el caso de Afganistán. También proyectos culturales, eso pues también fomenta mucho el vínculo con las poblaciones locales. En el caso de España, en todas las misiones que ha tenido, se ha llevado a cabo lo que se llamaba, que es muy conocido, el proyecto Cervantes, que era impartir lengua castellana, ¿no? Entonces eso era también una forma de estar en contacto con los niños, con quien quisiera aprender, no solo con niños, sino también con adultos que quisieran aprender, y es un programa pues que ha tenido mucho éxito en todas las misiones en las que ha participado España. Y bueno, luego la ayuda humanitaria también es interesante. Pero todo esto hay que contextualizar en el sentido de cómo se lleva a cabo, quiénes son los que lo llevan a cabo, es decir, cómo se llevan a cabo todos estos proyectos. En las misiones de Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene el interfaz con la población, con las poblaciones locales, se hace a través de CIMIC, y luego cada contingente tiene a su vez su propio equipo CIMIC, de cooperación civil militar. Y entonces estos equipos son los que detectan las necesidades, son los que mantienen la relación con las poblaciones locales, digamos, sería una especie de soft power. Y también, pues esto, no para explicarlo de manera que se entienda, ayuda también a la seguridad de la misión. Y un componente muy importante son los que se conocen como los proyectos de impacto rápido, los QIPs, Quick Impact Projects, que son proyectos muy dirigidos o con necesidades muy específicas que se desarrollan en un tiempo máximo 6 meses normalmente. Y bueno, que todo esto ayuda a mantener la relación con las poblaciones locales, a mejorar sus necesidades en el ámbito local en diferentes dimensiones. Entonces, por un lado tenemos este tipo de proyectos y bueno, y luego otro tipo de proyectos, ¿no? Y todo esto hace que esa interfaz, que esa relación pues sea más importante, más densa, y que esas relaciones que mantiene CIMIC con las poblaciones locales pues incluso puedan generar pues en el establecimiento de redes de confianza y de capital social, ¿no? Y así pues lo hemos también puesto de manifiesto en algunos de nuestros, como resultado de algunos de nuestras, de mis investigaciones o de las investigaciones que he llevado a cabo con los compañeros con los que he colaborado, ¿no?
Entonces, en estas acciones materiales y en el tipo de servicios que se desarrollan, pues también hay que tener en cuenta otras cuestiones, no solo la seguridad y todo lo que acabo de nombrar, sino también que hay misiones que yo creo que es pertinente nombrarlo aquí, misiones que llevan lo que se conoce como el mandato ESA. ESA significa Extension State Authority, ¿no? Extensión de la autoridad del Estado. Esto en países, estos se han desarrollado sobre todo en África, en Liberia, Sierra Leona, Congo, y son estos mandatos están dirigidos a contextos que son frágiles y son una especie de encargo técnico-político del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y lo que pretende es extender la autoridad del Estado, es decir, que el Estado, hacer que el Estado apoyar, que la misión apoye al Estado para que sea legítimo en todo el territorio, es decir, para que tenga ese monopolio legítimo, ¿no? Y para que actúe con autoridad y eficacia y el Estado sea percibido como legítimo. En ese sentido, pues, ¿qué hacen los mandatos ESA? Los mandatos ESA lo que hacen es que despliegan autoridades locales donde el Estado es más frágil o tiene poca presencia y despliegan personal administrativo, profesores, policía, gendarmería. También incluso organizan como tribunales móviles, ¿no? Para que la justicia pueda llegar a todo el territorio. Hacen implementación de proyectos de impacto rápido, también proyectos comunales de promoción del diálogo. Y bueno, entonces, pues esto también pues, es interesante nombrarlo. Pero en general, quizá, para ir resumiendo este apartado de las acciones materiales, todo esto conlleva mucha complejidad. La misión desarrolla una serie de acciones, pero tiene que estar en coordinación y cooperación en terreno con otro tipo de agencias internacionales de desarrollo, o con ONG locales, organizaciones de la sociedad civil, ONG internacionales, para que no haya duplicidades. Y para que CIMIS pueda desarrollar también su trabajo, que CIMIS desarrolla su trabajo con respeto y con ética, ¿no? Respetando lo que es el espacio humanitario, entendiendo como espacio humanitario aquel en el que las organizaciones humanitarias desarrollan su trabajo con imparcialidad, independencia y neutralidad, ¿no? Entonces tiene que haber una cooperación. En el tema de... fíjate, hay incluso críticas, si ahora entramos en la parte de las críticas, hacia las operaciones de paz, en el sentido de que, claro, todos estos recursos que despliegan las operaciones de paz en general, las misiones internacionales, todos estos recursos que despliegan hacia terreno, pues a veces consiguen el objetivo de la paz, no lo consiguen. A este respecto hay muchos estudios, quizás los más importantes son los de Virginia Fortna, que ella sostiene que sí, ¿no? Ella hace trabajo empírico con las operaciones de paz y ella es una defensora, defiende la eficiencia de las operaciones de paz. Pero luego hay otros autores, y estas publicaciones son más recientes, que son de Oisin Tansey del King College y de Sarah von Willenberg de la Universidad de Reading. También hay algún autor más, como Adam Dave, en los que ellos dicen que las misiones de paz, claro, proporcionan recursos materiales, proporcionan apoyo institucional, proporcionan formación, que si bien todo esto está destinado a consolidar la paz, pues a veces pueden ser utilizados por las élites autoritarias para reforzar su poder. Esto es, ellos lo que defienden es que inintencionalmente, esto es decir, obviamente sin intención, las operaciones de paz a veces pueden estar apoyando a líderes autoritarios. Yo creo que y se refieren más por sus estudios de caso a algunos países africanos, como el caso del Congo. Concretamente, Tansey y von Willenberg tienen una publicación de este estudio de caso. Y un poco ya pasando a lo que son las acciones no materiales o ideacionales para ganar legitimidad,
Aquí nos vamos a centrar en lo que es todo lo que tiene que ver con el respeto, tener en cuenta las normas, valores, costumbres, tradiciones locales, ¿no? Ese conocimiento de lo local, ¿no? Esa conciencia cultural o, como decíamos en el MNC y en este proyecto, competencia cultural, ¿no? Porque no es lo mismo tener conciencia cultural que tener competencia cultural. Y para tener competencia cultural hay que tener un conocimiento muy profundo del terreno, incluso hablar el idioma y demás. ¿Qué se hace en este sentido? Pues en este sentido, cuando la misión, que tiene muchos contingentes de muchos países, interacciona en terreno, no todos los países, no todos los ejércitos van a interaccionar de la misma manera. Esto es, que hay que la cultura nacional o incluso la cultura estratégica nacional del propio contingente va a influir en cómo esos militares se relacionan con los actores locales. Y aquí hay un trabajo muy interesante de Chiara Ruffa, que publicó, si no recuerdo mal, en 2017, y hacía una comparación de los casos de Francia y de Italia en el Líbano. Los casos de Francia e Italia en el Líbano, en el que comparaba cómo era esa aproximación a los contingentes. Entonces, hay contingentes en los que la aproximación es más, hay más empatía, más directa, o no muestran la arma, o van sin arma, o no sé, otra forma de interaccionar, incluso si le invitan a tomar el té, cómo interaccionan. Y en ese caso, nosotros los trabajos que hemos hecho de campo en Líbano, sí veíamos que los militares españoles desarrollaban lo que se conoce como cultura de alto contexto. Esto lo publicó Mokaitis ya hace años, ¿no? Hablando de esta cultura de alto contexto, qué significa y cómo se desarrolla en terreno, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los militares tienen una, digamos, cuando interaccionan con los líderes locales o con los líderes religiosos, es decir, que en el contexto en terreno, tienen diferentes aproximaciones. Esto es, por ejemplo, los que invierten más tiempo, es decir, el invertir tiempo no se considera una pérdida, sino que es invertir tiempo en una reunión, al final es positivo. Por ejemplo, llegar y preguntar por la familia, cómo está la familia, cómo le va a su hijo en el colegio, hablar de la salud, y luego entrar en materia. Entonces, eso lo pudimos comprobar en el caso del Líbano, ¿no? Que esa aproximación era ese tipo de aproximación era muy positiva. No todos los contingentes funcionan así, hay algunos que van directamente al grano, entonces no se interesan tanto por lo que son los actores locales, no hay esa empatía, por decirlo de alguna forma, o si la hay, pues a lo mejor, claro, su cultura, como dice Chiara Ruffa, es diferente, ¿no? Entonces, todas estas cosas simbólicas son muy importantes para ganar legitimidad, ¿no? Entonces, claro, yo lo pude comprobar no solo en Kosovo, sino en Líbano, cuando te invitan a las casas, de qué hablas, pues, si te interesas por ellos sinceramente. Entonces, claro, ahí influye mucho el carisma de los equipos CIMIC, ¿no? De quién compone los militares de los equipos CIMIC, que suelen hacer de manera muy, muy positiva su trabajo, y que es un trabajo muy interesante y que revierte en muchísimos aspectos en la misión, entre otras cosas en seguridad, ¿no? Que por cierto, no hay que confundir CIMIC con ganar mentes y corazones, ¿no? To win hearts and minds, ¿no? Porque CIMIC es una función militar de coordinación en las operaciones de paz, y Hearts and Minds, To Win Hearts and Minds es más está en el campo de la estrategia de contrainsurgencia, y bueno, y CIMIC, que se refiere más a ese diálogo, cooperación civil-militar, interfaz, y To Win Hearts and Minds es más, está más orientado a obtener una influencia
emocional, a tener una influencia emocional en la población, incluso política. Entonces, en definitiva, tanto las acciones materiales como esas actuaciones o no materiales, ideacionales, pues es un campo interesante de investigación y en el que se ha investigado en el ámbito de la academia anglosajona y los países nórdicos. En España lo hemos hecho nosotros haciendo trabajo de campo con el ejército de tierra y donde, bueno, pues se han obtenido resultados interesantes que han sido publicados y que, bueno, que ponen de manifiesto la importancia de estas cuestiones. Muy interesantísimo, o sea, genial, muy claro todo lo que has explicado, muy relevante para el desarrollo de esas operaciones, también, bueno, muy rico, ¿no? Esa producción académica que tenéis. Voy a poner en la descripción del episodio un enlace a tu página en Dialnet. Tiene muchos de los artículos, he visto, que se pueden descargar y que tratan directamente de estas cuestiones que has mencionado. De hecho, algunos ya tal cual los has mencionado en esta conversación. La verdad es que súper interesante. Una cosa que quería preguntarte, pero es que ya la he respondido, con lo cual casi bajaría al caso de España, que es esa importancia de la cultura de la fuerza que está allí presente, porque es algo que se suele mencionar de manera anecdótica, de cómo los contingentes españoles, por la propia cultura mediterránea, lo tienen más fácil a la hora de empatizar con la población local y que como ha desarrollado ahora, pues es muy importante. O sea, que me estaba haciendo gracia, ¿no? Tal como lo exponías, ese ejemplo de la cuestión del tiempo en la conversación. O sea, hay algunas culturas que a lo mejor van mucho más al grano directamente y lo ven como una pérdida de tiempo, incluso a lo mejor que quizás como una falta de respeto, hay manejar la perdiz en la conversación para su propia cultura, pero es que otras culturas locales lo pueden ver como un auténtico insulto el ser tan sumamente directo, ¿no? Y entonces, no sé si hay, entre los trabajos que habéis hecho, habéis constatado empíricamente, porque sé que esto es un tanto difícil, ¿no? O sea, que requeriría un estudio comparado, vamos, de cientos de miles de euros. Que esas anécdotas que se cuentan realmente se reflejan luego en estudios empíricos de cómo la cultura final mediterránea y española es relevante en el desarrollo de esas operaciones. Sí, Javier, ahora que destaca eso de la cultura mediterránea, sobre todo para el caso del Líbano, por eso los contingentes que están allí, bueno, pues como Francia, España e Italia, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por esa proximidad. Constatarlo estrictamente, empíricamente, es más complicado porque nosotros lo que hemos hecho es estudio de caso único, no comparado como hizo Chiara Ruffa, ¿no? Porque Chiara Ruffa lleva otro tipo de financiación internacional. Pero sí es verdad que cuando hacíamos las entrevistas con los actores locales, sí podíamos constatar la empatía hacia la misión española, ¿no? Cómo se esforzaban, la buena relación que tenían con su equipo CIMIC, ¿no? Entonces, lo pudimos constatar, pero como un estudio de caso único, no comparativo, y así lo reflejamos en la entrevista. Incluso los mismos líderes, cuando los entrevistábamos, pues hacían referencia, los líderes locales hacían referencia a ello. También ahí tiene que ver una cosa, es decir, aquí mezclamos lo que son las acciones no materiales, ¿no? El conocimiento de la cultura con las acciones materiales. Hay que tener en cuenta, y ese trabajo lo llevó a cabo una investigadora libanesa, y es que en los países que más invertían en proyectos de impacto rápido, al menos hace unos años, ahora mismo no lo sé porque la investigación es de hace unos años, eran precisamente los países más ricos que estaban allí, Francia, España, Italia. Entonces, también ayuda, además de que sea un país mediterráneo y de que se sepa interactuar, se interactúe de otra forma, ayuda también pues la inversión que se hace y el apoyo material que se da. Porque claro, es que todo esto revierte todas estas cuestiones revierten
en la legitimidad, de la misión. Fantástico. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación tan magistral, porque ha sido muy completa. Has tocado muchas cuestiones, tanto a nivel internacional como luego ya bajando a los aspectos más concretos. Insisto, este episodio lo voy a incluir dentro del apartado de militar y además creo que está muy bien que vaya allí porque en el apartado militar tenemos cuestiones muy relacionadas pues, con el hardware y con equipos militares o con doctrina. Esto es parte también de la doctrina militar y aunque para los que les gusta más la parte más del hierro y así más dura o más de defensa y disuasión, pues esto es un tema que saben que está ahí, pero que a lo mejor no les atrae especialmente. Es un tema capital en muchas misiones que se siguen desarrollando en el mundo, que España sigue estando presente en esas misiones y que es algo en lo que España ha aprendido mucho y como acabas de comentar, Marien, pues también es un tema en el que España ha contribuido, ¿no? O sea, que también sabe hacer bien y es parte también de la proyección exterior de España. Así que de nuevo, muchísimas gracias y ya sabes que esto es tu casa y que cuando quieras seguimos hablando de estos temas. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido todo un placer poder compartir este rato y nada, pues encantada y de poder contribuir y participar.